Me llamo Jennifer, tengo 28 años y soy gerente senior de proyectos en una de las principales empresas tecnológicas de San Francisco. Ayer descubrí que alguien había estado accediendo a mi cuenta fuera del horario laboral. Ese alguien era Marcus, el hijo del CEO, que se había incorporado a la compañía hacía apenas un mes. Ahora bien, aquí viene el giro. No corrí directo a recursos humanos ni fui a gritarle a mi jefe. Lo que hice fue darle la vuelta a la situación y transformarla en una lección. No para mí, sino para él. Porque cuando alguien cree que las reglas no lo tocan, nada lo golpea más fuerte que ver cómo su propia arrogancia lo hace tropezar delante de las mismas personas que intenta impresionar. Y dime si no, todos hemos tenido ese compañero que camina por la oficina como si fuera dueño del lugar, presumiendo conexiones en lugar de capacidad. Si alguna vez pasaste por algo así, déjame un comentario diciendo desde dónde me ves y claro, no olvides dar like y suscribirte. Te aseguro que querrás escuchar cada detalle de cómo se desenreda esta historia. Déjame retroceder un poco. Llevo 6 años en Fast Track Solutions, mi puesto no me lo regalaron, me lo gané a pulso. Noches en vela, plazos absurdos, presión sin respiro. Empecé como analista junior, enterrada en hojas de cálculo, hasta que poco a poco fui demostrando resultados y subiendo cada escalón hasta convertirme en gerente senior de proyecto. Fast Track no es una empresa cualquiera. Nosotros no hacemos soluciones pequeñas, construimos sistemas empresariales para corporaciones gigantes. Competimos en un mundo donde la competencia devora a los débiles. Pero incluso en ese ambiente despiadado, Fast Track ha destacado, somos conocidos por innovar y por entregar proyectos que parecían imposibles antes de tiempo. Y no es un eslogan de marketing, es trabajo duro, ambición y estándares que no perdonan. Detrás de esa reputación está un nombre, Thomas Reynolds. Si sabes algo de Silicon Valley, seguro lo has escuchado. A sus 52 años ya había fundado y vendido 2 startups con éxito antes de crear Fast Track hace 12 años. Hoy se lo respeta como una figura casi mítica, imponente, preciso y temido, pero también admirado. Trabajar bajo Thomas no es sencillo, pero sí es justo. Sus críticas son directas, a veces duras, pero siempre reconoce y premia la excelencia. Eso siempre me inspiró respeto, porque aquí parecía que el mérito era lo único que importaba, al menos hasta que apareció Marcus Reynolds. Acababa de salir de Stanford con un flamante título en negocio. Tenía apenas 24 años, inteligencia evidente y esa misma seguridad magnética que hace que su padre imponga presencia. La diferencia era que Marcus nunca había probado el fracaso, nunca había pasado por los golpes que te curten, que te obligan a aprender disciplina y resistencia. Y aquí está el detalle que lo cambió todo. En lugar de comenzar desde abajo, como todos, Marcus fue colocado de inmediato en un puesto de manager intermedio. Así de golpe se convirtió en jefe de 3 departamentos, incluyendo el mío. Nada de recorrido gradual, nada de ganarse el puesto, solo poder instantáneo. No voy a mentir, no me gustó nada, pero tampoco era ingenua. El nepotismo existe, a veces uno pone los ojos en blanco y sigue con lo suyo, pero en Marcus no era solo su apellido lo que molestaba, sino la forma en que se movía desde el primer día. Caminaba por los pasillos como si ya hubiera ganado, y en cierto modo quizás pensaba que era verdad. La primera semana intenté no juzgarlo demasiado rápido, al fin y al cabo pensé quizá Marcus solo necesitaba orientación, así que lo invité a acompañarme en algunas reuniones con clientes y me ofrecía enseñarle nuestro sistema de gestión de proyectos. Quería darle la oportunidad de aprender desde adentro, pero su reacción fue un portazo disfrazado de cortesía. Con un gesto condescendiente me dijo, gracias Jennifer, pero ya sé cómo funciona todo esto. Hice prácticas en Google, ¿recuerdas? Además, mi padre y yo hablamos de negocios todo el tiempo. Esa fue la primera alerta. No buscaba aprender, buscaba demostrar que estaba por encima. Su arrogancia no tardó en hacerse evidente con el resto del equipo. En la reunión de marketing, apenas escuchó la presentación, soltó, esto parece el trabajo de un estudiante de primer año de marketing. Lo dijo sin pestañear, frente a un grupo que llevaba 3 meses puliendo esa campaña. Luego, sin titubear, les pidió tirar todo a la basura y seguir su nueva idea. ¿Y sabes qué era su gran innovación? Exactamente la misma estrategia que Dell había implementado el año anterior. Cuando un compañero, Brandon, se lo señaló, Marcus se justificó diciendo, mi padre piensa que la originalidad está sobrevalorada, que lo importante es la ejecución. Y así, con frases vacías y el nombre de padre de escudo, empezó a ganarse una reputación incómoda, la del hijo del jefe que cree tener siempre la razón. Lo que más dolía no era su inexperiencia, sino su falta de humildad. Tenía un escenario único para aprender de profesionales con años de experiencia, pero prefería despreciar el conocimiento de los demás y hacer alarde de sus conexiones. Mientras tanto, yo decidí mantener la cabeza baja y concentrarme
concentrarme en lo que de verdad importaba, el proyecto A. Ese contrato podía ser un antes y un después para la empresa. Apex Corporation era una gigante del Fortune 100 y quería renovar toda su infraestructura digital. Hablamos de un acuerdo de hasta $50 millones en 5 años. Thomas, consciente de lo que había en juego, me puso al mando. Jennifer, necesito tu mejor trabajo aquí. Este cliente podría ser el que nos impulse de empresa sólida a líder del sector. Lo recuerdo perfectamente porque su mirada era seria, casi solemne. Así que formé un equipo de élite dentro de la compañía. Nos encerramos en semanas de trabajo intenso, diseñando una propuesta integral que cubriera hasta el más mínimo detalle. Nuestro plan incluía proyecciones financieras realistas, un cronograma ajustado pero factible y una estrategia técnica que podía impresionar a cualquier comité de expertos. Todo estaba avanzando sin contratiempos hasta que Marcus decidió meter mano. Una tarde se plantó en mi escritorio con esa sonrisa suya que no sabía si era de confianza o de soberbia. Mi papá me dijo que Apex podría ser decisivo para nosotros. Creo que debería estar más involucrado. Al fin y al cabo, algún día yo heredaré esta compañía. Respiré hondo y traté de sonar diplomática. Estamos en la etapa final de preparación, pero si quieres, puedo enviarte los documentos de visión general. Te dará una idea de lo que tenemos hasta ahora. No hace falta, respondió con esa seguridad irritante. Simplemente inclúyeme en todas las comunicaciones desde ahora. Aprendo mejor estando en el loop en tiempo real. ¿Qué podía decir? Era el hijo del jefe, así que lo agregué a la cadena de correos con la esperanza de que solo observara. Grave error. No pasó mucho antes de que empezara a cuestionarlo todo. Proponía cambios que podían tirar por tierra semanas de trabajo, convocaba reuniones innecesarias que solo nos quitaban tiempo, y se metía en detalles que no comprendía, como si su título de Stanford fuera un pase VIP para entenderlo todo mejor que nosotros. El golpe final llegó cuando en plena reunión de equipo soltó casualmente: estaría encantado de liderar yo mismo la presentación frente a Apex. En ese instante todos me miraron esperando mi reacción. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. La estructura de la presentación ya fue aprobada por tu padre. Si quieres puedo hablar con él al respecto. Marcus entornó los ojos y replicó: no hace falta, yo mismo hablaré con él. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no me veía como una colega con experiencia, sino como un obstáculo en su carrera express. Era un martes por la noche, pasaban de las 9:30 y yo seguía en la oficina cerrando detalles de la presentación para Apex. Mi teléfono vibró con una notificación del sistema de seguridad. Alguien estaba usando mis credenciales desde un dispositivo desconocido. Al principio pensé que sería un error. Suelo conectarme desde casa o desde el móvil, pero esos equipos ya estaban autorizados. Esto era distinto. Revisé los detalles y vi que el acceso provenía de nuestra propia red interna, desde una dirección IP que no pertenecía a mis dispositivos. De golpe recordé lo ocurrido más temprano ese mismo día. Marcus se había sentado justo a mi lado en la reunión de estado del proyecto. En ese momento lo tomé como otra de sus molestias, preguntando cosas por encima de mi hombro, pero ahora me cayó la ficha. Había estado observando mientras escribía mi contraseña. Llamé a Amanda, la responsable de seguridad. Ella contestó con tono cansado pero curioso: ¿trabajando tarde otra vez, Jennifer? Sí, respondí, y acabo de recibir una alerta extraña. ¿Podrías verificar si alguien está accediendo a mi cuenta ahora mismo? Tras unos segundos de silencio, Amanda confirmó: sí. Hay una sesión activa desde el piso ejecutivo, sala de conferencias B. El corazón me dio un vuelco. Esa era la misma planta donde Marcus tenía su oficina, justo al lado de la de su padre. A esa hora nadie más usaba esa sala, salvo que quisieran aprovechar la pantalla inteligente para mostrar documentos. ¿Puedes ver qué archivos está abriendo?, pregunté. Amanda tecleó unos segundos. Está revisando tus carpetas de Apex, propuestas, proyecciones financieras, diapositivas, prácticamente todo lo que necesitas para el viernes. Sentí un peso en el pecho. Ese proyecto era el trabajo de meses de mi equipo, más aún el futuro de la empresa. Thomas había sido claro: Apex podía redefinirnos como compañía, y ahí estaba Marcus robando cada detalle a mis espaldas. De repente me vino a la mente una conversación de días atrás. Marcus me había presionado para que le compartiera todos los aspectos técnicos de la propuesta. Yo le respondí que ya le había dado a él y a su padre el resumen ejecutivo, y que los detalles finales los tendrían en unos días. No le gustó nada. Eso no me da tiempo de prepararme si voy a presentar partes del proyecto, me había insistido. Yo lo frené con firmeza: la presentación ya está definida con padre. Si quieres, puedes unirte al ensayo del jueves. Marcus sonrió de forma fría. Ya veremos. Ahora entendía a qué se refería. No pensaba esperar
esperar ni pedir permiso. Planeaba revisar mi trabajo, memorizarlo, y luego convencer a Thomas de que él debía ser la cara del pitch. ¿Desde cuándo ocurre esto?, le pregunté a Amanda, revisando los registros. Parece que lleva más de una semana. Siempre fuera de horario, siempre desde el piso ejecutivo. Y no solo mira a Apex, también ha abierto tus evaluaciones de desempeño y archivos de proyectos pasados. Eso cruzaba una línea mucho más personal. Mis evaluaciones incluían comentarios confidenciales y notas de desarrollo. Buscaba munición para usar contra mí. Amanda dudó antes de decirlo, pero me lo confirmó. Aunque oficialmente no podía dar nombres sin autorización de recursos humanos, los accesos coincidían exactamente con las entradas al edificio de Marcus y la huella de su... Colgué la llamada y me quedé mirando la pantalla en silencio. Tenía dos caminos: ir directamente con Thomas y arriesgarme a que dudara de mi palabra frente a la de su hijo, o enfrentar a Marcus y desencadenar un conflicto directo. Ninguna opción me garantizaba salir ileso. Fue entonces cuando recordé un seminario de liderazgo al que asistí el año pasado. El ponente, un ex CEO, contó cómo un colega le robó una idea y él, en lugar de confrontarlo, dejó que presentara una versión incompleta. Cuando falló públicamente, él sacó la versión correcta y salvó la situación. La frase que cerró esa historia se me grabó: a veces hay que dejar que la gente fracase en sus propios términos para que aprendan. Y en ese instante, una idea empezó a tomar forma en mi mente. No perdí tiempo. Volví a llamar a Amanda, todavía con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Amanda, necesito tu ayuda con algo poco ortodoxo, le dije midiendo cada palabra. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego respondió con voz intrigada: te escucho. Inspiré hondo y solté la idea. Quiero montar un sistema paralelo, un espejo de mis archivos de Apex, pero con información alterada. Si Marcus está entrando con mis credenciales robadas, que siga creyendo que accede a lo real, mientras en realidad solo ve una copia llena de trampas sutiles. Amanda tardó unos segundos en responder. ¿Quieres crear un ONIP?, dijo al fin, usando el término técnico para un cebo digital diseñado para detectar intrusos. Exacto, respondí sin titubear. Ella suspiró. Técnicamente podemos hacerlo. Configurar un entorno duplicado que se active solo cuando tus credenciales se usen desde un dispositivo no autorizado. Pero Jennifer, es arriesgado. Si Thomas descubre esto... Lo sé, la interrumpí. Pero ¿qué otra opción tengo? ¿Dejar que Marcus robe meses de trabajo y arruine un contrato de 50 millones? No estoy bloqueando nada, solo le muestro un espejo. Si hubiera pedido acceso de forma directa, ya tendría los archivos reales. Amanda dudó, pero finalmente dijo: está bien, sube a nuestro piso, esto nos tomará unas horas. Esa noche hasta las 3 de la madrugada, trabajamos codo a codo. Mientras Amanda configuraba el sistema de seguridad, yo diseñaba los documentos falsos. Tenían que ser convincentes, lo bastante detallados para que Marcus creyera que eran auténticos, pero con defectos que un comité experimentado detectaría sin problema. En las proyecciones financieras, por ejemplo, inflamos los márgenes de ganancia para que parecieran brillantes, pero escondimos inconsistencias fáciles de notar para alguien con experiencia. En los apartados técnicos, incluimos metodologías que sonaban modernas pero en realidad eran obsoletas. Y en el cronograma, redujimos plazos de manera absurda. Un despliegue inicial en 60 días cuando todos sabemos que esas integraciones toman meses. Mientras armaba cada archivo, me invadía una mezcla de nervios y determinación. Parte de mí se preguntaba: ¿estoy siendo vengativa? ¿Pongo en riesgo a la empresa solo para darle una lección? Pero entonces recordaba lo que había hecho Marcus: colarse en mis evaluaciones, husmear en proyectos pasados, intentar opacarme en público. Esto no era un capricho personal, era proteger el esfuerzo de todo un equipo y los valores de la compañía. Aún así decidí consultar con alguien que supiera de leyes. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Michael, abogado corporativo. Tras escuchar toda la historia, soltó una risa seca. Lo que Marcus hace es claramente ilegal: acceso no autorizado, posible fraude informático, violación de política. Tu plan, en cambio, no bloquea nada ni causa daño. Solo controlas la información disponible a través de credenciales robadas. Estás en terreno gris pero seguro si lo documentas bien. Su consejo fue claro: guarda registros, conserva las versiones reales y falsas con fechas, y ten lista la presentación auténtica por si todo se descontrola. Colgué la llamada más tranquila, aunque la ansiedad no desapareció. Ese día empecé a actuar como si todo siguiera normal. Me aseguré de que Marcus me viera trabajando en los archivos falsos, imprimía secciones, revisaba diagramas, dejaba documentos en áreas comunes, todo para reforzar la ilusión. Mientras tanto, guardé la versión verdadera en una unidad cifrada que Amanda me preparó. Solo yo y mi equipo de confianza
confianza teníamos acceso mediante un enlace seguro. A ellos les expliqué que se trataba de medidas de confidencialidad extra por la importancia del proyecto. No tenían por qué saber más y obedecieron sin preguntas. El tablero estaba listo. Ahora solo quedaba esperar a que Marcus mordiera el anzuelo. Amanda me escribió con una línea: pescado el cebo, se descargó todo hace 20 minutos. Fue mezcla de alivio y nervios. Marcus ya tenía en su laptop la versión preparada para él. A la mañana siguiente llegó a la oficina con actitud impecable, traje nuevo, portafolio y la sonrisa de quien espera reconocimiento sin esfuerzo. Pasó junto a mi mesa y fue directo al despacho de su padre. 20 minutos más tarde, la asistente de Thomas me llamó: Jennifer, el señor Reynolds quiere verte. Respiré y llevé la tablet con las copias reales y las falsificadas. Ya no había vuelta atrás. Thomas dijo que Marcus había compartido algunas ideas sobre la presentación. Antes de que respondiera, Marcus anunció que proponía presentarla él mismo, alegando experiencia ante ejecutivos. Thomas me miró buscando sentido profesional. Podía haber objetado, pero elegí otra táctica: no confrontarlo ahora y dejar que el escenario se desarrollara. Dije que lo apoyaría, pero que estaría lista para intervenir si era necesario. Salí con la sensación de que la trampa estaba puesta. Marcus, confiado, empezó a estudiar el contenido descargado. Lo vi consultar su portátil y enviar mensajes a varios miembros pidiendo aclaraciones sobre puntos que no cuadraban. Eso era ideal. Las inconsistencias que habíamos sembrado emergían. Reservé la jornada para hacer visible mi trabajo final. Imprimí secciones del dossier señuelo y las dejé en zonas comunes, revisando datos frente a quien pudiera verlo. Amanda me avisó que Marcus había abierto los documentos varias veces y que los había copiado a un USB. La impaciencia se notaba en cada correo suyo con ajustes final. Por la tarde convocó una reunión informal para repasar el flujo de la presentación. Iba apresurado, intentaba encajar piezas sin entender cimientos técnicos. Preguntaba por cifras ausentes o infladas, pedía definiciones que nuestras notas reales explicaban con claridad. Cada pregunta evidenciaba que no dominaba el contenido real. Esa noche Marcus envió la versión final a su padre y a ejecutivos internos con tono triunfante, pero yo sabía que las fisuras se revelarían al día siguiente frente a expertos que no toleran exageraciones ni cronogramas imposibles. Aún así no me confié, preparé la versión auténtica en la unidad cifrada, revisé backup y confirmé que un juego de copias reales estaba impreso en la sala de conferencias. Si la situación se torcía, presentaría la propuesta verdadera para salvarla. Mientras tanto, el equipo siguió trabajando en la propuesta genuina, sin comentar las maniobras en marcha. Les pedí discreción y foco, que no se distrajeran con la actividad de Mark. Cualquier filtración podía arruinar todo y poner en riesgo el contrato. No dormí. Repasé posibles reacciones del cliente, preguntas difíciles y el instante en que la verdad debía salir. Antes del amanecer revisé cada diapositiva y confirmé roles. ¿Quién respondería finanzas? ¿Quién abordaría la integración técnica? ¿Y quién controlaría tiempo? Dejé instrucciones a la administrativa sobre las copias impresas y dejé señales con Amanda para que me avisara si hubo movimiento sospechoso durante el montaje. Si todo salía como planeamos, la mañana siguiente sería el punto de inflexión. Marcus, expuesto por su propia negligencia, nosotros, listos para demostrar que el trabajo real era distinto y viable. Respiré hondo y me preparé para lo inevitable con determinación. Llegué a la oficina antes de las 7. La sala de conferencias ya estaba en preparación. Agua, café, carpetas de cuero con el logo de Fast Track en cada asiento. Pedí una copia extra del dossier real, encuadernada y sellada, para mantenerla segura hasta que yo la solicitara. A las 8:45 comenzaron a llegar los ejecutivos de Apex. Thomas apareció impecable, traje a medida, rostro serio como antes de cada negociación crítica. Me saludó con un "todo listo", respondí con calma aparente, aunque dentro me hervía la tensión. A las 9:15 Marcus entró con aire seguro, laptop en mano y un portafolio de piel. Me lanzó un lista para el gran show y sin esperar mi respuesta, se acomodó junto al proyector. No dudaba ni un segundo de que estaba a punto de impresionar a todos. A las 9:45 llegó el equipo de Apex encabezado por su CEO, Catherine Wilson, acompañada del CTO David Chen, la CFO Sara Patel y otros 3 directivos. Rostros curtidos, gente que podía detectar inconsistencias en segundo. Thomas abrió con un discurso breve sobre la historia de
Fast Track y luego, con gesto orgulloso, presentó a Marcus como el líder de la propuesta. Marcus conectó su laptop y comenzó con un saludo pulido, agradeció la oportunidad y habló de transformación digital ambiciosa. Hasta ahí bien. Su tono era seguro, sus frases ensayadas, pero la fachada empezó a agrietarse en cuanto avanzó a la parte técnica. Proponemos una arquitectura de microservicios que permitirá integrar sistemas heredados en 60 días, proclamó. Vi al CTO fruncir el ceño. Esa promesa era absurda. Catherine y Sarah intercambiaron miradas. Marcus continuó ajeno al escepticismo, mostrando cronogramas irrealistas. Cuando presentó los números financieros, Sarah levantó la cabeza de golpe. Un retorno del 28% en el primer año y 42% en el tercero, leyó en voz alta con incredulidad. Preguntó qué supuestos había detrás. Marcus, atrapado, improvisó. Reducción del 22% en costos operativos. David no pudo contenerse. Eso es el doble de lo que logran las mejores implementaciones. ¿Qué tecnología mágica están usando? Marcus empezó a soltar tecnicismos sin sentido. La incomodidad se palpaba. Thomas se movía inquieto en sus. Catherine intervino con frialdad. Explíquenos cómo logrará un despliegue inicial en 60 días y depende de integraciones que llevan meses. Marcus sudaba. Su respuesta fue vaga. Tenemos un equipo muy experimentado y pondremos más recursos. Sarah lo remató. Eso aumenta costos, pero tu presupuesto no lo refleja. La tensión era insoportable. Thomas pidió un receso y salió con Marcus al pasillo. La sala quedó en silencio. Los ejecutivos de Apex se miraban con desconfianza, hasta que Catherine me dirigió la palabra. Jennifer, usted era la líder original del proyecto. ¿Quiere comentar estas discrepancias? Ese era el momento. Podía salvar a Marcus con excusas o dejar que todo ardiera. Opté por un camino intermedio. Pedí permiso para aclarar algunos puntos cuando Thomas regresara. Catherine asintió, con mirada que revelaba que ya sospechaba la verdad. Minutos después Thomas volvió con voz grave dijo, parece que hubo problemas con los materiales de la presentación. Jennifer, ¿podrías aclarar a nuestros invitados? Sentí cada mirada fija en mí. Inspiré y di un paso al frente. Era el instante de revelar lo que realmente había ocurrido. Respiré hondo y dejé la tablet sobre la mesa. Todos me observaban con expectación. Durante la última semana, alguien ha estado accediendo a mi cuenta fuera de horario, dije con voz firme, revisando documentos confidenciales de este proyecto. Cuando lo descubrí, trabajé con nuestro equipo de seguridad para rastrear los accesos. Los directivos de Apex fruncieron el ceño. Thomas me miraba con el ceño apretado. Hice un gesto a Amanda, que estaba presente en la sala como parte del equipo de apoyo. Ella se levantó con su propio dispositivo en la mano. Es correcto, confirmó. Los registros muestran múltiples accesos, usando las credenciales de Jennifer desde dispositivos no autorizados, todos en horarios nocturnos desde la sala de conferencias del piso ejecutivo. Thomas tensó la mandíbula, preguntó, ¿y tienen identificado quién fue? Amanda mostró la pantalla de su tableta. Los accesos coinciden exactamente con los registros de ingreso y salida de Marcus Reynolds y con la huella digital de su laptop. En ese instante Marcus volvió a entrar a la sala, el rostro rojo de ira. «Esto es absurdo», exclamó. Jennifer quiere sabotearme porque tiene celos de que papá me eligiera a mí para liderar. Me giré hacia él con calma. De hecho, Marcus, tengo pruebas de que usaste mis credenciales para entrar a mis carpetas. Por eso, en lugar de denunciarte de inmediato, preparé un conjunto de archivos con información alterada. Esos son los que presentaste hoy. La sala se quedó en silencio. Los ejecutivos de Apex parecían incrédulos. Catherine Wilson arqueó una ceja, interesada en cada palabra. Marcus balbuceó. ¿Por qué iba a robar tus credenciales? Soy ejecutivo, tengo acceso a todo, no a mis archivos personales de proyecto, le respondí, ni a mis evaluaciones de desempeño, que también estuviste abriendo. Thomas se giró bruscamente hacia su hijo. ¿Es esto cierto, Marcus? Antes de que él pudiera responder, Amanda intervino de nuevo. Señor Reynolds, aquí están los registros. 12 accesos en las últimas 2 semanas desde los dispositivos de Mark. Además, hace 5 días montamos un sistema espejo precisamente para confirmar la intrusión. Los archivos que mostró hoy provenían de ahí. Marcus se quedó pálido. Esto es una trampa. Ellas lo armaron para hundirme. Thomas lo miró incrédulo. ¿Hundir a tu propio hermano de sangre frente a un cliente clave? ¿Cómo se beneficiaría Jennifer de eso? Catherine intervino, su voz cortante pero controlada. Quizás deberíamos dejar que lo resuelvan en privado. No, por favor, dije yo levantando la mano. Prefiero que se queden. La propuesta real está lista y
responde a todas las dudas que acaban de tener. Hice un gesto a la asistente administrativa que esperaba en la puerta. Ella trajo el paquete de copias auténticas que le había confiado esa mañana. Repartí los documentos entre los ejecutivos y conecté mi laptop al proyecto. Lo que acaban de ver fue un señuelo para proteger la integridad de este proyecto, expliqué. Ahora permítanme mostrarles el plan real de Fast Track. Thomas se hundió en su asiento abatido. Marcus, con el rostro descompuesto, no dijo nada, y yo, con el control en mis manos, empecé a guiar a Apex por la propuesta que habíamos preparado de verdad. Conecté mi laptop y abrí la versión auténtica. La primera diapositiva iluminó la sala, y sentí como la tensión cambiaba de lugar. Nuestra propuesta parte de un diagnóstico realista, empecé. Analizamos la infraestructura de Apex y diseñamos un plan de integración que equilibra innovación con viabilidad. Hablaba con calma, pero cada palabra estaba medida. Escribí la arquitectura técnica, los cronogramas realistas y las fases de implementación. Nada de promesas infladas ni milagros imposibles. Un plan ambicioso, sí, pero fundamentado. David Chen, el CTO, comenzó a sentir mientras revisaba los diagramas. Catherine Wilson tomaba notas, esta vez con una expresión más abierta. Sara Patel, la CPO, levantó la vista al ver las proyecciones financieras, conservadoras pero consistentes con la experiencia del sector. Aquí mostramos un retorno esperado del 15% en el primer año, subiendo a 25% en el tercero si la adopción se consolida, expliqué. Las cifras se sustentan en métricas probadas, no en suposiciones optimistas. Sara intervino, esto sí tiene sentido. Las proyecciones son prudentes y alcanzables. Seguimos avanzando. Respondí preguntas técnicas con seguridad, protocolos de integración, seguridad de datos, escalabilidad. Cada inquietud tenía respaldo en nuestro trabajo real. Durante 45 minutos la atmósfera en la sala cambió. Los ejecutivos pasaron del escepticismo a la atención seria, luego al interés genuino. Catherine hizo varias preguntas estratégicas, y pude responderlas con ejemplos concretos de casos anteriores. Mientras tanto, Marcus permanecía en silencio. Alternaba entre la rabia y la humillación, hundido en su silla. Thomas, en cambio, no apartaba los ojos de mí. Su expresión había pasado del enojo inicial a algo más complejo, decepción por su hijo, pero también un respeto renovado hacia mi trabajo. Cuando terminé, cerré la laptop con un gesto seguro. Catherine Wilson se recostó en su asiento y dijo, esto ya es otra cosa. Su enfoque es ambicioso, pero está bien fundamentado. Exactamente lo que buscamos en un socio tecnológico. Sentí un alivio enorme, pero mantuve el profesionalismo. Mi equipo ha trabajado incansablemente para garantizar que cada detalle fuera sólido, respondí. Estamos seguros de que podemos cumplir cada promesa de este plan. Catherine intercambió miradas con su equipo y añadió, aún hay puntos que negociar, pero tenemos una base firme. Propongo agendar una reunión la próxima semana para entrar en los detalles específicos. Thomas, serio, asintió. Por supuesto, y permítanme disculparme por la confusión anterior. Les aseguro que en Fast Track tomamos muy en serio tanto la seguridad de la información como las relaciones con nuestros clientes. Los ejecutivos de Apex parecieron satisfechos con esa respuesta. Se levantaron poco después y Thomas los acompañó personalmente hacia la salida. Catherine, al pasar junto a mí, se inclinó ligeramente y murmuró, impresionante trabajo hoy, en más de un sentido. Espero seguir trabajando directamente contigo. La puerta se cerró, dejando la sala vacía salvo por Thomas, Marcus y yo. El silencio pesaba como plomo. Thomas aflojó la corbata, se sentó en una silla y me miró fijamente. Jennifer, hoy te arriesgaste mucho, dijo con voz grave. Podrías haber denunciado a Marcus de inmediato, pero en lugar de eso montaste un escenario para dejar que las cosas se revelaran por sí solas. Yo me mantuve de pie, con las manos entrelazadas. Sí, señor. Creí que era la única manera de proteger el proyecto y al mismo tiempo demostrar lo que estaba ocurriendo sin margen de dudas. Thomas bajó la mirada unos segundos, luego volvió a alzarla. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo distinto, reconocimiento. Lo que hiciste hoy salvó una oportunidad crítica para esta compañía, admitió, pero también dejó al descubierto un problema que ya no puedo seguir ignorando. Marcus intentó abrir la boca, pero su padre levantó la mano en señal de silencio. Era el preludio de una conversación que marcaría un antes y un después. La sala quedó en un silencio
silencio denso. Thomas apoyó los codos en la mesa y se frotó la frente como si cargara un peso enorme. Luego miró a Marcus directamente. «Explícame qué estabas pensando», dijo con voz baja pero afilada. «¿Acceder a cuentas privadas? ¿Descargar archivos confidenciales? ¿Presentar información que no comprendías frente a un cliente clave?» Marcus se removió incómodo. «Papá, yo solo quería demostrar que podía hacerlo. Jennifer me estaba excluyendo y si no tomaba la iniciativa, nunca me ibas a dar la oportunidad». Thomas lo interrumpió golpeando la mesa con la palma. «Oportunidad», repitió con amargura. «¿Te parece que manipular credenciales es una oportunidad? Te di un puesto que no ganaste, poder que no merecías, y en lugar de honrarlo con humildad, lo usaste para inflar tu ego». Marcus apretó la mandíbula. «No es justo, siempre me comparas con los demás. Quería demostrar que puedo estar a tu nivel». Yo permanecí callada, observando cómo la máscara de Thomas se resquebrajaba. Su tono se endureció aún más. «Estar a mi nivel no significa saltarse las reglas ni humillar a profesionales con más experiencia. Significa disciplina, integridad y la capacidad de ganarte el respeto. Y hoy no mostraste nada de eso». Marcus bajó la mirada, pero no pidió disculpas. Thomas se volvió hacia mí. «Jennifer, lo que hiciste fue arriesgado. Podrías haber acudido directamente a mí, y lo sabe». Lo miré con serenidad. «Sí, señor, pero temía que si acusaba a Marcus sin pruebas irrefutables, la situación se volviera un juego de palabras. Preparar los archivos señuelo fue la única manera de mostrar la verdad con claridad». Él asintió lentamente como aceptando una lección amarga. «En 25 años de negocios he cometido muchos errores, pero uno de los peores ha sido permitir que mi relación personal con Marcus nublara mi juicio profesional. Creí que protegiéndolo lo ayudaría a crecer, pero solo lo hice dependiente y arrogante». Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Con la mirada fija en la ciudad, habló con voz más suave. «Cuando era niño, su madre insistía en que él enfrentara las consecuencias de sus actos. Después de que ella murió, quise evitarle todo dolor. Ahora veo que eso solo lo debilitó». El aire pesaba. Nadie se movía. Finalmente, Thomas volvió a la mesa y apoyó ambas manos sobre ella. «La decisión está tomada. Marcus, a partir de hoy dejarás el cargo de manager. Empezarás desde cero, en un puesto de nivel inicial, sin privilegios ni excepciones. Si quieres un futuro en esta empresa, tendrás que ganártelo como todos los demás». Marcus levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. «¿Me estás degradando delante de ella?» Thomas no dudó. «No, te estoy devolviendo la oportunidad de construir una carrera real. Si decides quedarte, será bajo las mismas reglas que todo». Luego se volvió hacia mí y extendió la mano. «Jennifer, confío en que, si sus caminos se cruzan, lo tratarás con la misma justicia que al resto». Le estreché la mano con firmeza. «Puede contar con ello. Todos merecen una segunda oportunidad para demostrar quiénes son». Marcus no dijo nada más. El silencio fue su única respuesta. Thomas permaneció de pie unos segundos más, mirando por la ventana con el gesto endurecido. Luego volvió hacia mí, como si hubiera llegado a una conclusión inevitable. «Jennifer», dijo con voz firme, «lo que hiciste hoy no solo salvó el contrato con Apex, también preservó la reputación de Fast. Mostraste estrategia, sangre fría y lealtad hacia la compañía por encima de cualquier interés personal. Y eso es lo que yo valoro en un líder». Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. «A partir de este momento, te nombro directora de desarrollo empresarial. Reportarás directamente a mí y tendrás autoridad total sobre los proyectos clave, incluido Apex». Sentí un vuelco en el estómago. Era el reconocimiento más alto de mi carrera, pero no podía celebrarlo con Marcus sentado a pocos metros, derrotado y humillado. «Gracias, señor», respondí con calma. «Prometo que no defraudaré esa confianza». Thomas asintió y se giró hacia su hijo. «Y Marcus, tu camino será distinto. Empezarás como analista junior en otro departamento, bajo supervisión, sin ventajas especiales, sin trato preferencial. Si quieres demostrar que mereces un lugar aquí, tendrás que trabajar como todos los demás». Marcus abrió la boca, pero esta vez no salió palabra. Bajó la mirada, consciente de que no había escapatoria. Al día siguiente, la noticia se difundió por toda la compañía. El anuncio oficial incluía mi ascenso, la reestructuración de varios equipos y el traslado de Marcus a un rol de entrada. Algunos empleados comentaron en voz baja, otros me felicitaron abiertamente. Y Amanda, mis aliadas en todo este proceso, organizaron una pequeña celebración fuera de la oficina. Por Jennifer, brindó Elizabeth, levantando su copa, que nos enseñó que la paciencia y la inteligencia siempre superan a la arrogancia. Sonreí, pero añadí, por la integridad y el trabajo duro. Ese es el verdadero camino al éxito. El contrato con Apex se firmó oficialmente a la semana siguiente.
siguiente. Catherine Wilson dejó claro que quería que yo fuera la persona de contacto principal. Era una victoria no solo personal, sino para todo mi equipo, que había trabajado incansablemente en medio de la tormenta. Los meses siguientes confirmaron los cambios. Fast Track creció, atrajo talento de la competencia y se posicionó como un jugador mayor en la industria. Mi nuevo rol me permitió liderar proyectos estratégicos y consolidar relaciones con clientes clave. Marcus, en cambio, pasó a un escritorio común en un área donde nadie lo trataba como el hijo del jefe. Ahora debía entregar reportes básicos, asistir a reuniones como observador y recibir evaluaciones trimestrales como cualquier otro empleado. Nunca se acercó a mí para disculparse, pero lo vi cambiar. Sus pasos eran más prudentes, su voz menos alta. Quizá por primera vez empezaba a aprender lo que significa construir una carrera desde cero. Una noche, al regresar a casa después de otra jornada larga, pensé en lo diferente que todo pudo haber sido. Podría haber denunciado de inmediato o incluso renunciado por frustración, pero elegí otro camino de mostrar la verdad con hechos. Esa decisión no solo protegió a la empresa, también me llevó a un nuevo nivel en mi vida profesional. Con el paso de las semanas, la intensidad del proyecto Apex dio paso a una rutina más estable. Las reuniones con Catherine Wilson y su equipo avanzaban con fluidez, y cada nuevo intercambio confirmaba que habíamos rescatado no solo un contrato, sino también la confianza de un cliente estratégico. Pero en los momentos de calma, mi mente volvía una y otra a lo ocurrido. Pensaba en aquel instante en que recibí la primera notificación de acceso no autorizado. Si hubiera seguido el impulso inicial, habría corrido a recursos humanos o directamente a Thomas. Tal vez me habrían creído, tal vez en cualquier caso habría quedado como una denuncia más en el archivo de la empresa, sin cambiar la raíz del problema. También pensé en qué habría pasado si hubiera enfrentado a Marcus directamente. Lo conocía lo suficiente como para saber que se habría puesto a la defensiva, tal vez inventando una excusa, o peor aún, volviéndose más agresivo en su intento de hundirme. Esa confrontación frontal me habría dejado expuesta, sin nada que garantizara una solución. En cambio, lo que hice fue arriesgado, sí, pero calculado. Preparar los archivos señuelo me permitió comprobar con pruebas lo que sospechaba, y al mismo tiempo, crear un escenario donde Marcus quedara retratado por sus propios actos. No se trataba de venganza, era justicia en su forma más clara, dejar que alguien se enfrentara a las consecuencias de sus decisiones. Esa línea entre justicia y revancha es delgada. Hubo noches en que me pregunté si no estaba actuando por resentimiento, pero recordaba las caras de mi equipo, la dedicación de cada uno, el valor de meses de trabajo que Marcus pretendía robar para presentarlo como propio. No era por mí sola, era por proteger el mérito de todos. Lo curioso es que la lección también fue para mí. Aprendí que a veces no se trata de reaccionar con furia inmediata, sino de diseñar la estrategia adecuada, que en el mundo corporativo, como en la vida, no siempre gana el más ruidoso ni el más conectado, sino quien sabe sostenerse con integridad y cabeza fría bajo presión. Miraba a Marcus en su nuevo rol, ahora sentado entre analistas principiantes, y pensaba que quizá él también empezaba a comprenderlo. Ya no tenía la arrogancia de antes, ahora tomaba notas, escuchaba más y hablaba menos. Tal vez la experiencia lo había golpeado lo suficiente como para despertarlo. Una tarde, mientras revisaba los avances de Apex, Amanda se acercó a mi escritorio y dijo con media sonrisa: "Nunca olvidaré esa noche en que montamos el honeypot. Me alegra que todo haya salido como planeaste". Le devolví la sonrisa. Yo también, pero más que el plan, lo que nos salvó fue mantenernos fieles a lo correcto. Esa conversación se quedó grabada en mí, porque al final, el verdadero poder no está en tener un título, ni un apellido influyente, ni siquiera en tener la mejor idea. El verdadero poder está en la integridad, en la capacidad de sostener tu trabajo sin dobleces y en saber cuándo arriesgarte para proteger lo que importa. Y esa fue la lección más valiosa que me dejó esta historia. En el mundo laboral, muchos enfrentamos situaciones donde alguien intenta apropiarse del trabajo ajeno, donde el favoritismo pesa más que el esfuerzo, o donde los atajos parecen más atractivos que el camino correcto. Recordé a un excompañero que solía presentarse como autor de ideas que habían salido de reuniones en las que apenas había participado. Durante un tiempo logró engañar a algunos, pero tarde o temprano la falta de sustancia salió a la luz. La gente puede impresionar con discursos
discursos vacíos, pero los resultados no se pueden falsificar indefinidamente. También pensé en colegas de otras empresas que me habían contado historias parecidas, jefes que se llevaban todo el crédito, equipos que trabajaban en la sombra sin reconocimiento, proyectos desviados por caprichos de alguien con poder. Lo común en todos esos relatos era la misma frustración, sentir que el mérito y la justicia quedaban en segundo plano. Lo que aprendí en esta experiencia es que aunque no siempre podamos controlar lo que hacen los demás, sí podemos controlar cómo respondemos. Y la respuesta no tiene que ser siempre confrontación directa ni resignación silenciosa. A veces, como en mi caso, se trata de diseñar una estrategia inteligente que deje a la verdad salir por sí sola. En el caso de Marcus, no bastaba con decirle a Thomas, tu hijo está cruzando límite. Necesitaba pruebas, y más que pruebas, necesitaba un escenario donde esas pruebas hablaran por sí solas. Eso fue lo que ocurrió en la sala de Apex. No fui yo contra Marcus, fueron los hechos expuestos ante todo. Me gustaría que quienes escuchan esta historia piensen en sus propias experiencias. ¿Alguna vez alguien intentó opacarte o quedarse con tu esfuerzo? ¿Cómo reaccionaste? Tal vez guardaste silencio por miedo a las consecuencias. Tal vez decidiste enfrentarlo y no resultó como esperaba. Cada situación es distinta, pero lo importante es recordar que el poder de elegir nuestra respuesta siempre está en nuestras manos. Lo que sí puedo asegurar es que la integridad paga a largo plazo. Sí, puede ser frustrante ver a alguien avanzar por conexiones o engaños. Sí, puede dar rabia sentir que las reglas no se aplican igual para todos, pero al final, la gente que construye sobre mentiras termina tropezando. Y cuando eso ocurre, quienes sostienen su carrera en trabajo real y transparencia son los que permanecen en. Esa es la invitación que quiero dejar en esta parte. Piensa en tu propio entorno, en tu oficina, en tu equipo. ¿Dónde están los Marcus de tu vida profesional? Y más importante, ¿cómo puedes prepararte para responder cuando sus acciones choquen con lo que es justo? Porque la vida corporativa, como un tablero de ajedrez, no siempre la gana quien mueve primero, sino quien sabe anticipar, esperar y jugar con paciencia estratégica. Con el tiempo, comprendí que la experiencia con Marcus no solo había marcado un antes y un después en su carrera, sino también en la mía. Hasta entonces, me veía a mí misma como una gestora eficaz, alguien capaz de organizar equipos, cumplir plazos y mantener la disciplina. Pero lo que ocurrió con Apex me obligó a dar un paso más, asumir la responsabilidad de proteger no solo un proyecto, sino también la cultura de la empresa. Convertirme en directora de desarrollo empresarial no fue simplemente un ascenso en el organigrama, era un recordatorio constante de que mis decisiones ya no afectarían solo a mi equipo inmediato, sino al rumbo de Fast Track en su conjunto. Tenía bajo mi cargo contratos que podían redefinir nuestra posición en el mercado, y también la misión de mantener vivos los valores que nos distinguían. Uno de mis primeros actos en el nuevo puesto fue reforzar la política de seguridad y confidencialidad. No quería que nadie más se encontrara en la misma situación que yo. Implementamos controles más estrictos, capacitaciones sobre ética digital y protocolos para detectar accesos indebidos de inmediato. Amanda lideró esa iniciativa conmigo y en pocas semanas la cultura de seguridad se volvió parte natural de nuestro día a día. Pero más allá de la seguridad, había un tema más profundo, la meritocracia. Thomas me confesó que durante años había querido creer que Fast Track estaba libre de favoritismo, pero que él mismo había abierto una grieta al dar privilegios a Mark. Mi rol, a partir de entonces, sería garantizar que cada promoción, cada proyecto y cada oportunidad se ganaran por resultados, no por apellidos. En ese proceso, descubrí algo inesperado. Mi equipo me veía con nuevos ojos. Elizabeth, que me acompañó desde los primeros días, me dijo una tarde, Jennifer, antes te respetábamos por tu capacidad de trabajo. Ahora te seguimos porque demostraste que tienes el valor de defender lo que es justo. Esa frase me acompañó durante semanas. El liderazgo no es solo planificar y dirigir, sino ser ejemplo de integridad en las decisiones más difíciles. Mientras tanto, Apex se convirtió en un caso de éxito. El plan se ejecutó en fases claras, los resultados empezaron a verse antes de lo esperado y la relación con su equipo directivo se consolidó en una alianza estratégica. Catherine Wilson me escribió personalmente después del primer trimestre. Fast Track no solo entregó resultados, también nos mostró cómo se lidera con transparencia. Ver esas palabras confirmaba que todo el riesgo había valido la pena. Y aunque Marcus seguía en su rol de analista, ahora parecía alguien distinto. No era el joven arrogante que desfilaba por los pasillos con aire de superioridad. Lo veía quedarse hasta tarde resolviendo reportes básicos, escuchando en silencio en las reuniones, tomando notas en lugar
lugar de interrumpir. Quizá era el inicio de un verdadero aprendizaje. Lo cierto es que, para mí, la experiencia se transformó en un recordatorio diario. El poder de un líder no está en imponer autoridad, sino en proteger a su equipo, en mantener la confianza de los clientes y en sostener la cultura que da sentido al trabajo. Con la distancia suficiente, pude ver que aquella experiencia no fue solo un capítulo difícil de mi carrera, se convirtió en una brújula, un recordatorio de que la forma en que reaccionamos frente a la injusticia define mucho más que cualquier título o salario. Si hubiera actuado con rabia, quizá habría perdido credibilidad. Si me hubiera quedado callada, Marcus habría seguido escalando sin esfuerzo a costa de los demás. Elegí un camino distinto, arriesgado, pero diseñado para que la verdad hablara por sí sola, y eso hizo toda la diferencia. He escuchado muchas veces que el mundo corporativo no es justo, que siempre gana quien tiene más contactos o más poder, pero yo descubrí algo distinto. La integridad no siempre da frutos inmediatos, pero a la larga es lo único que permanece, porque las conexiones se desgastan, las apariencias se desmoronan, y los atajos terminan cobrando factura. El caso de Marcus fue un ejemplo vivo de esto. Durante semanas creyó que tenía el control, los archivos, la confianza de su padre, el protagonismo en la presentación. Todo parecía estar a su favor, pero en el momento decisivo, esa fachada se derrumbó porque carecía de lo esencial, conocimiento real y humildad para aprender. Y al mismo tiempo, mi equipo, que no buscaba reflectores ni títulos rimbombantes, demostró que el trabajo paciente y bien hecho es lo que sostiene a una empresa. Sin ellos, sin su esfuerzo silencioso, nunca habríamos podido rescatar la confianza de Apex ni salir fortalecidos de una situación tan delicada. A veces me preguntan si me arrepiento de haber tomado ese riesgo. La verdad, porque entendí que el liderazgo verdadero exige más que capacidad técnica. Requiere coraje para enfrentar lo incómodo y sabiduría para elegir el momento justo. La lección también es personal. Todos, en algún punto, nos encontramos con un Marcus, alguien con ventaja aparente, convencido de que puede adelantarse sin pagar el precio del esfuerzo. Puede ser un colega, un jefe o incluso un socio de negocio. La tentación natural es frustrarse o rendirse. Pero si algo aprendí, es que la mejor respuesta no es competir en arrogancia sino en estrategia. La paciencia combinada con integridad es más poderosa que cualquier apellido influyente. Y la resiliencia, esa capacidad de mantenerse firme bajo presión, es lo que distingue a los que permanecen en el tiempo de los que se desinflan en su primer fracaso. Ese es el verdadero corazón de esta historia. No se trata de mí contra Mark, ni de empleados contra privilegios. Se trata de recordar que la justicia en el trabajo no siempre llega de inmediato, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz si uno está dispuesto a sostenerse con firmeza. Hoy, cada vez que enfrento un nuevo proyecto o una negociación difícil, vuelvo a esa experiencia y me digo, no importa cuán fuerte parezca la ventaja de alguien más, la integridad y la preparación siempre te darán la última palabra, no porque disfrute del recuerdo de haberlo expuesto, sino porque me recordó que en el mundo laboral, las batallas más importantes no se libran con gritos ni con favoritismos, se libran con estrategia, paciencia y sobre todo con integridad. Podría haber tomado caminos más fáciles, denunciarlo en cuanto descubrí la intrusión, guardar silencio y esperar que todo pasara, incluso renunciar por frustración, como he visto hacer a tantos buenos profesionales, pero elegí un sendero distinto, crear las condiciones para que la verdad se revelara sin margen de duda. Esa decisión no solo me salvó a mí y a mi equipo, sino que protegió el futuro de la empresa y paradójicamente, le dio a Marcus la oportunidad de enfrentarse con la realidad. Puede que ese golpe sea el inicio de su verdadero aprendizaje, o puede que no, eso ya no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos, y en las tuyas, si me estás escuchando, es decidir cómo responder cuando alguien intenta robar tu mérito, opacarte o avanzar a tu costa. No puedes controlar sus acciones, pero sí puedes controlar tu reacción, y esa reacción es la que define tu carácter. Quiero dejarte con una reflexión. Todos, tarde o temprano, nos cruzamos con un Marcus. Puede ser un colega con contactos poderosos, un jefe que juega favoritismos o un socio que se cuelga medallas ajenas. La pregunta no es si aparecerán, sino qué harás cuando lo hagas. Te enojarás y perderás credibilidad, te rendirás y dejarás que se lleven lo que construiste, o diseñarás una estrategia para dejar que los hechos hablen más fuerte que cualquier apellido. A lo largo de esta historia, te mostré cómo elegí la tercera opción. No fue fácil. Me quitó el sueño, me puso al borde del abismo y me expuso a riesgos enormes, pero al final, la verdad prevaleció y la integridad salió reforzada. Y quiero que recuerdes esto, los atajos brillan solo por un rato, la arrogancia puede impresionar por un instante, pero lo que realmente perdura, en una empresa, en una carrera y en una vida, es la constancia, la transparencia y el compromiso con el trabajo bien hecho. Así que te pregunto, ¿alguna vez alguien intentó
quitarte el crédito por tu esfuerzo. ¿Cómo reaccionar? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios, porque compartirlas no solo nos une, también nos recuerda que nadie está solo en este tipo de lucha. Si esta historia te resultó útil, dale like, suscríbete y compártela con alguien que quizá esté lidiando con política de oficina o con un compañero difícil. Tal vez encuentren en estas palabras el empujón que necesitan para defenderse con inteligencia. Y cierro con un deseo sincero, que tengas el coraje de alzar la voz cuando sea necesario, la sabiduría para hacerlo de la manera más efectiva y el éxito que realmente mereces por tu esfuerzo, porque al final, la integridad y la estrategia siempre ganan la partida.